Buenos días muchachos, un saludo y bienvenidos de nuevo a Hazlo por ti, donde te enseñamos a hacer ciertas cosas y salvarte bastante dinerito con los mecánicos que están bastante caros. En el día de hoy vamos a estar haciendo un trabajito que me costó bastante trabajo descifrar. Se los voy a enseñar ahora mismo. Hoy vamos a estar reemplazando nuestra antena de FM en nuestro nuevo proyecto Kia del 2013. Esto es un problema que pasa bastante en los climas que son muy agresivos, como el de Las Vegas donde estamos, que son casi 100 grados durante gran parte del año. Esto lo logré buscar allá en el Junker, costó bien barato, como $10, pero esta antenita estuve buscando y no encontré nada que me dijera cómo sacarlo. Pensé que era de presión, que palanqueabas y tenía unos tornillos para accederlo. Bueno, pues resulta que no. Después de una clase en el Junker rompiéndolo y viendo cómo era la situación, vamos a buscarla por aquí. Mírenla aquí. Esta la encontré bastante nueva. Bueno, pues ahora le enseño cómo fue que logré sacarla. Bueno muchachos, y para este trabajo, esto es lo que vamos a necesitar. Nuestra antena nueva. Esta, para que la puedan buscar por Amazon, el nombre es Bluefin, como aleta de delfín, creo. Bluefin Car Antenna. Pero bueno, esta la buscamos en el Junker y es del mismo modelo y todo de nuestro carro. Para hacer este trabajito es un poquito complicado. Vamos a tratar de ver si sacando esta lámpara, que el tornillo que aguanta esta antena por debajo, como pueden ver aquí, está en esa misma posición. Entonces voy a ver si sacando la lámpara podemos acceder al tornillo sin tener que quitar, como lo hice allá en el Junker, porque no todos los Kia tienen esta lámpara en esta posición. Fue desprendiendo con cuidado aquí atrás, como pueden ver aquí se mueve, con mucho cuidado que no se te doble el headliner, y ahí, aquí ibas a ver el tornillo que aguanta la antena. Ahora vamos a ver, porque no, en verdad no quiero arruinar el headliner. Para sacar esta lámpara, bueno, esta parte ya la quité. Como pueden ver, aquí tiene dos orejitas que son las que aguantan la lámpara, y por acá tiene dos pestañitas más. Estas pestañitas van primero por el lado de acá en el interruptor y después con cuidado aprieta las dos orejas. Voy a quitar la otra para que vean. Las dos orejitas están en la parte del medio. Con cuidado, con algo filoso, en este lado tengo la navaja. La apretamos un poquito para adentro y ya ahí quitamos una. Ahora vamos por el otro lado y ya quitamos la otra. Y entonces esta parte la deslizan para acá. Esto también les sirve ya de paso para cuando tengan alguna bombillita fundida de esta lámpara, la puedan quitar. Bueno, ya le veo dos tornillos ahí, que son dos tornillos de estría. Vamos a quitarlo a ver qué nos encontramos ahí. Bueno, ya tengo aquí el destornillador. No ven aquí, tiene dos tornillos. Ojalá que por ahí podamos accederlo, porque me preocupaba bastante romper el headliner. Bueno muchachos, ya quitamos la lamparita y ahora quiero enseñarles. Déjame alumbrar con el teléfono. ¿Ven ahí? Por ahí tenemos dos cables, que es lo primero que tenemos que hacer, desconectar esos dos cables, que simplemente se jalan para abajo, y después con la llave 19 removemos la tuerca. Esto sí, no se los voy a poder enseñar porque el espacio es bien reducido ahí, no me cabe la cámara y la mano y todo para grabarlo. Ahí pueden ver que ya le quité el cablecito. Tienen que tener cuidado con un destornillador de paleta. Lo fui presionando poco a poco para abajo, y entonces el otro, para poder quitar la tuerca, el otro ya yo creo que sí me va a dejar sacarlo con la mano por arriba. Vamos a remover la tuerca. Ya la tenemos aquí. Vamos a ver
ver si el otro cable nos deja sacarlo por arriba. Creo que no. Bueno, conclusión, muchachos. Los dos cables hay que sacarlos. Si no, no puedes sacar la antena. Al fin. Qué trabajo para sacar la antenita de esta caballero. Bueno, ahora vamos a hacer el proceso inverso. Esta parte, déjame limpiar primero aquí. Si van a necesitar de una mano amiga que le venga y los ayude, porque alguien tiene que por acá aguantar la antena en la posición que va para que tú la puedas apretar por dentro. Déjame llamar a mi hermano. Bueno, muchachos, ya tenemos la antenita en posición. Al final voy a tener que hacerlo solo y después con la mano rectificarlo. Mucho cuidado. Aquí tienen que poner la tuerca con la mano también, apretarla y después conectar los dos cables. Bien sencillo. Y así acabamos. Solo nos queda después poner la lámpara en posición y concluir esta tareita. Bueno, muchachos, otro tip que les quería dar. Tienen que asegurarse que la antena que quiten es del carro que tiene escotilla. Porque los carros que tienen escotilla, como en este es el caso, esta tuerca, este tornillito es más cortico que este. Este es el que tenía el carro. Entonces cuando lo puse, ahora no me alcanza el tramo este. Y además, como este es el modelo de lujo, ven que tiene dos antenas. Este tiene solo una. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le quité por debajo. Por aquí tienen los tornillos que aguantan la cobertura plástica. Y entonces le voy a quitar esta pastilla que está nueva. Se la voy a poner aquí. Voy a dejar esta que está bastante deteriorada, pero bueno, no tengo otra. Y entonces, como la tapa sí es igual, ya le voy a poner esta tapa. Así que esto es aprendizaje constante. Vamos a quitar esta pastillita ahora con estos tornillos, poner la nueva y armar la tapa. Y con cuidado, esto no va extremadamente apretado, gente. Esto va con la mano. Nada más. Deja ver si quedó bien arriba. Sí, arriba quedó bien. Y entonces ahora con cuidado buscamos los cablecitos. El blanco va en la antena, que ya lo tengo aquí. El cable es solo orientarlo en el huequito y presionarlo hacia arriba. Ahí está. Ahora vamos a conectar el del GPS. El del GPS va en el medio del tornillo. Ahí está. Asegúrense que quedaron bien. Si quieren pueden encender la radio también, a ver si funcionó y todo está bien. Bueno, ya ahí lo tenemos ya. Está la tuerca apretada. Está todo en orden. Ahora vamos a poner la lámpara de regreso. ¿Dónde va? Bueno, y para poner este muchacho, aquí él tiene dos presillitas metálicas. Que esas son para sacarlo tuvimos que siempre sacarlo de adelante hacia atrás. Y para ponerlo es el proceso inverso. Lo ponemos de atrás. Primero asegúrense de conectar la corriente. No vaya a ser que lo armen y después no le enciendan las bombillas. Lo ponemos de atrás primero y después lo presionamos y él cae ahí. Una vez que está en posición, buscamos los tornillitos, que estos son un poco complicaditos de poner. Vamos a buscar el huequito ahí y ver si nos coge ahí. Sí, parece que este nos cogió. Antes de apretarlo completo, pongan los dos. Vamos a poner este ahora. Cojan bien la puntería. Y este también nos cogió ahí. Esto es importante ponerlo, caballero, porque esto también es lo que sostiene el techo. Bueno, ya tenemos la lamparita puesta. Ahora vamos a poner los protectores, que recuérdense que le sacamos las orejitas
y después las palanquitas. En este caso hacemos el proceso inverso. Primero de aquí atrás, primero de las punticas que tienen las palancas fijas, y después ponemos una orejita donde va y la otra ya sí necesitamos ayudarla. Ahí está. Vamos a ver. Todo bien. Vamos a poner la otra. Ponemos de adelante primero. Ponemos una de las orejitas traseras. Y entonces la otra, jalando hacia afuera el plástico, ya lo llevamos. Listo. Bueno, muchachos, espero que les haya sido de utilidad nuestro video de hoy. Lo mismo les sirve para reemplazar la lámpara, o para reemplazar las bombillas, o para reemplazar la antena. Suscríbanse al canal, regálenme sus comentarios, su like, y suave con las críticas, que recuérdense que yo no soy mecánico, yo simplemente los quiero ayudar a hacer cosas que pueden hacer ustedes mismos y ahorrarse una platica. Un saludo.